Hola, hola, estamos aquí en esta entrevista con Enric Corbera, que para mí es un gustazo y no nada más es un gusto y un honor, sino que aparte de todo me encanta poder platicar estos temas porque para mí, como se lo comenté hace un minuto, es para mí una intención manifestada de verdad. Yo creo mucho en esto porque lo vivo diariamente, porque yo creo que es una parte fundamental las creencias y todo lo que nos va a platicar aquí Enric. Aparte de esto, a mí en mi vida, todos sus libros, sus videos, todo de verdad me ha impactado favorablemente, me ha hecho ver las cosas desde otro ángulo y cada vez que los vuelvo a escuchar me vuelven a funcionar y me vuelven a funcionar y siempre algo diferente. De hecho, viendo tus videos, Enric, me motivé a hacer la segunda vez del curso de milagros y definitivamente fue otra cosa mi segunda experiencia. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que has por todas las personas, por lo que hiciste en mi vida en lo personal y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Valeria. Bueno, yo siempre procuro, no sé, explicar mi experiencia, mi transformación y la comparto. No pretendo convencer a nadie de nada, siempre digo que no me crean, que lo pongan en práctica, porque sé muy bien cómo funcionan las creencias y estas, de alguna forma, están determinando constantemente mi percepción del mundo. Por lo tanto, cuando yo empiezo a ser consciente de que las cosas que yo veo, o como creo que las veo, en realidad no las estoy viendo, sino que las estoy interpretando, y mi interpretación tiene que ver con mis filtros cognitivos, con esa información que yo he recibido de pequeño, el ambiente familiar en el que me he crecido y me he desarrollado, en mi inconsciente familiar, en lo que es mi cultura en general del país, etc. Determina mi forma de ver el mundo. Y cuando comprendo eso, ya sé que no tengo la verdad, es que tengo mi verdad, pero no tengo la verdad. La verdad no la tiene nadie y por lo tanto tampoco tengo razón. Pero tengo una razón de vida que es la que estoy exponiendo aquí ahora. Por lo tanto, yo considero, Valeria, que trabajar con las creencias es trabajar casi con la esencia del cambio que todos tanto anhelamos en nuestras vidas, que esperamos que cambien los demás, cuando en realidad lo que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Adelante, Valeria, y pregúntame lo que quieras. Buenísimo, pues sí, todo va en torno a esto porque, como mencionas, y sobre todo en el tema de la salud, creemos que la salud es un componente importante del bienestar, pero no es el bienestar como tal. Entonces, en estos temas, particularmente de la salud o de la alimentación o de lo que se debe de hacer, y ahora con tanta información, pues bueno, vemos que muchísima información se contrapone, ¿no? Que sí debes de hacer esto, que no debes de hacer esto, que esto sí, que esto no. Y realmente para todo, como dices, hay estudios que soportan esta información y hay estudios que soportan la información contraria, ¿no? Y ahí es donde siento que muchas personas se pierden o nos perdemos incluso y no sabemos cuál es la verdad. Entonces me encanta esta parte que dices de que realmente nadie la tiene. Entonces, ¿cómo funcionan las creencias? ¿Cómo podemos ser tan humildes para darnos cuenta que no es la verdad? Porque incluso hasta en una relación, ¿no? Te molestas con alguien y tú crees que tú realmente tienes la razón para ofenderte o él la tiene. Entonces, ¿cómo podemos caer o ser suficientemente humildes para ver esto, que lo hacemos con los lentes? ¿Cómo podemos hacernos conscientes de esta parte? Porque yo creo que es el primer paso. Has dicho la palabra clave, ¿eh? Se llama conciencia o conscientes. Realmente tener conciencia, todo el mundo sabe lo que es tener conciencia. Ahora tú y yo mismo tenemos conciencia que estamos en una entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo más importante que se llama la conciencia. Por lo tanto, la cosa se diferencia en español en una S, conciencia o consciencia. Y nosotros mezclamos mucho conciencia y consciencia, mientras que en inglés están muy bien definidas las dos palabras. Lo más importante es saber que nosotros vivimos en un mundo dual. Un mundo dual donde se manifiesta una conciencia dual. La primera creencia que domina este mundo es pensar o creer que estamos separados unos de los demás. Esa creencia condiciona ya automáticamente, de ipso facto, tu forma de percibir el mundo, lo cual eso conlleva a otras verdades o a unas razones, que es que aquello que me molesta en mi vida está afuera y lo que me tiene que hacer feliz está afuera, cuando en realidad esto no es verdad. Los grandes maestros, y hablo de quizás 2.000-3.000 años antes de Jesucristo, pues Lao Tse, Confucio, el hinduismo que todavía es más
más lejano, más de 4.000 años, ya nos hablan de que todo está relacionado, todo está conectado, todo está interconectado y todo vibra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es una cosa, que la conciencia de unidad, vamos a llamarle así, no es que sea mejor ni peor que la conciencia dual, sino que es lo mismo, la conciencia de unidad se expresa en la dualidad para conocerse a sí misma. O sea, yo para saber quién soy necesito interaccionar con alguien para que yo pueda manifestarme quién quiero ser. Dicho de otra manera, si yo tengo una cualidad, vamos a suponer, de pintar, necesitaré vivir en el mundo dual, necesitaré pintar y necesitaré observadores que pinten mis pinturas y que obviamente las critiquen o las vanaglorien. En definitiva, entramos en el mundo dual. El problema está cuando yo creo que mi felicidad depende de la opinión de los demás, que mi felicidad depende de que una persona me quiera, que mi felicidad depende de que tenga cierto trabajo o que tenga ciertos logros. Entonces es cuando realmente entramos en una segunda creencia que realmente nos limita muchísimo, que es la creencia en el sacrificio y en el sufrimiento. Son creencias introyectadas desde muy pequeños. Creer que sacrificarse para los demás es bueno hace que hagamos cosas que no queremos hacer, pero que nos obligamos a hacer porque hay una creencia inconsciente que nos han enseñado desde muy pequeños. Dicho esto, estamos entrando en un aspecto ya realmente entrando profundamente en el mundo dual, pero lo que pretendo explicar hoy es que no olvidemos que el mundo dual no deja de ser una proyección de una información que yo llevo en mi inconsciente. Y eso no es malo ni bueno, es perfecto. Es perfecto porque en la medida que yo vea una cosa y me guste o me disguste, no voy a intentar cambiar aquello o apropiármelo. Comprenderé que mi gusto o mi disgusto está en mí y no está fuera de mí, ¿no? Entonces, claro, automáticamente me doy cuenta que hay personas que ven lo mismo y opinan lo contrario. Y entonces cuando la gente se pelea y entran guerras y se llega a poner enfermo a todos los niveles porque están luchando con creencias que en definitiva todas basan de la misma premisa. Creemos que estamos separados. El primer paso, por lo tanto, Valeria, el primer paso que hay que hacer es comprender que vivimos en un mundo dual, que el mundo dual sirve para manifestar esa conciencia de unidad, donde puedo permitirme conocer a mí mismo a través de lo que me rodea, de las personas que me atraen, de las personas que me molestan. Eso lo trabajamos lo que se llama la proyección. Las creencias, en definitiva, determinan mi forma de ver el mundo. Y eso me permitirá conocerme a mí. A mí me permite conocerme. O sea, la proyección me permite conocerme a mí mismo. No voy a luchar contra el otro, sino voy a comprender al otro para poderme comprender a mí mismo. Este es el gran paso para trascender las creencias. Claro, yo me he ido del principio y al final, y hay que trabajar en medio, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora, espero. Adelante, Valeria, puedes preguntarme lo que quieras. Buenísimo, sí, bueno, para eso podría recomendar mucho el libro de Yo Soy Tú, ¿verdad? A mí me encantó tu libro de Exacto. Yo Soy Tú y sí, yo creo que como te decía, aquí necesitamos como mucha humildad porque nos enrolamos, ¿no? en nuestro papel y seguimos como defendiendo. Digo porque yo veo mucho esta situación y obviamente le hice muchísimo tiempo y aún la hago, pero trato de verme en ese momento y de poder ver qué es lo que estoy realmente utilizando para poder sacar algo que traigo, ¿no? Y a veces lo proyectamos en un tipo de alimentación, en un tipo de ideología, nos casamos con algo pensando que eso, yo creo que es una creencia a la que te quería preguntar, que se da mucho en el mundo de la salud, la creencia de que ser saludable o ser vegetariano o ser lo que sea, la etiqueta que sea, te hace ser mejor, ¿no? O sea, que viene siendo una creencia también que también separa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bien, me gusta mucho esa pregunta porque yo me encuentro en mis seminarios, en mis cursos, como que hay gente que se ofende, a veces haces un coffee break a la gente y pones cualquier cosa para un tentempié que se llama aquí en España, ¿no? O sea, tomo algo para seguir, como tomar un poco de azúcar porque el cerebro ha estado trabajando durante 2 horas y necesita un poco de gasolina, ¿no? Y hay gente como que se ofende porque no hay nada vegetariano, o yo soy vegano, o yo que soy carnívoro, y entonces me he encontrado en situaciones donde los vegetarianos se quejan y cuando se ponen bocadillos o un poco de sándwich vegetarianos, luego se quejan los que les gusta el jamón, no sé si me estoy explicando, ¿no? Y yo entonces los cojo los dos y les digo, oye, estamos trabajando la flexibilidad mental, o sea, estamos aplicándonos nos estamos adaptando, y yo les contesto, mira, yo no como
harinas finas ni harinas integrales, no como lácteos, y me traigo mi pan de espelta y me traigo mi chocolate del 80 o 85% y lo viajo con él. No pretendo que donde yo llegue tengo que encontrar aquello que a mí me gustaría encontrarme, porque esto sería realmente una agresión, ¿no? Entonces, claro, la primera creencia, yo siempre digo una frase que creo que resume eso. Cuando alguien me dice, yo soy vegetariano, yo le contesto, yo soy hijo de Dios. O sea, cuando tú pones un adjetivo calificativo a la palabra yo soy, te minusvalorizas. Una cosa es decir que yo soy vegetariano y otra cosa es decir yo me alimento de vegetales o tal, o como alimentos, huevos, lácteos y vegetales, o como carne, o como lo que sea, ¿no? Pero yo soy, la palabra yo soy es excluyente. Si yo soy, tú no eres. Por lo tanto, si yo soy, tú no eres, vamos a tener problemas tú y yo. Y eso es conciencia dual, eso es ego espiritual, eso es separación, esto es conflicto, eso es lucha de verdades. Este es el problema del mundo, que siempre media parte quiere convencer a la media otra. A mí me parece muy bien, como siempre digo, me encuentro en California, concretamente en Los Ángeles, y descubrimos un restaurante vegetariano, y digo vegano. Oye, aquel día yo me enamoré cada día íbamos a cenar al restaurante vegano, ¿no? Yo disfrutaba como un loco, ¿no? Y luego también había otros que eran, se llaman de vegetarianos, también íbamos. Yo un día que llevamos una semana dije, mira, yo ya me cansé, hoy me voy a comer un bistec de buey, ¿me entiendes? Y se acabó, ¿no? O sea, por lo tanto, ayer era vegetariano, antes de ayer era vegano y hoy soy carnívoro. Por lo tanto, ahí está siempre el tema. Porque si yo me anclo en una creencia y digo, yo soy macrobiótico, me estoy impidiendo hacer otras cosas y me puedo encontrar en situaciones, en lugares determinados que no pueda poner mi creencia, o sea, porque no están los alimentos que yo como. ¿Y entonces qué? Entonces me voy a sentir culpable, me voy a sentir que me estoy envenenando y en realidad sí que te estás envenenando, pero no por lo que estás comiendo, sino por lo que estás pensando con lo que estás comiendo. Porque no olvidemos que el Maestro Jesús decía lo siguiente, no es lo malo lo que entra por la boca del hombre, sino por lo que sale de su corazón. Por lo tanto, atención. O sea, yo respeto profundamente las libertades de las personas, faltaría más, pero que no sean excluyentes. Tú te puedes alimentar como quieras, como si te quieras alimentar del aire. A mí me parece perfecto. Pero yo tomarme una buena copa de vino, mira, que de momento que no me lo quiten, ¿no? Que me gusta mucho. Pero eso no quiere decir que mi vida dependa de tomar vino, ni muchísimo menos, y quien los toma son buenos y quien no los toma son tontos. No, estoy muy lejos de todo eso. Realmente he cambiado mucho en mi vida, la flexibilidad mental precisamente se deriva automáticamente, no es ningún ejercicio, se deriva de darte cuenta que las creencias no son buenas ni malas, las puedes utilizar en su momento determinado y punto. Y que puede llegar un momento muy concreto de estrés en que tus creencias las tengas que cambiar porque realmente te has dado cuenta de que no eran para tanto lo que tú creías. De hecho, todas las creencias, todas son limitantes, todas nos limitan. Todas. Y eso es muy importante tenerlo claro, Valeria, porque tú puedes creer lo que quieras. Perfecto. Pero mucha gente coge sus creencias, los pone como un baluarte y si tú no estás como aquellos, como que te separan, que se sienten mejores, que se sienten peores, etcétera, etcétera. Ciertamente sabemos que ciertos alimentos te benefician en la salud, ciertos otros pues te pueden perjudicar, pero nuestra homeostasis interior, por ejemplo biológica, se puede adaptar a cualquier cosa en cualquier momento y si hace falta cambia lo que se llama la flora bacteriana de tus intestinos para adaptarte a tu nueva alimentación. Por lo tanto, la gran capacidad que todos tenemos y que no ahondamos lo suficiente es la capacidad de adaptarnos al medio ambiente que nos encontremos. Y eso es lo importante. Yo me tengo que adaptar. No siempre... Yo viajo mucho, como tú sabes, Valeria. Sí. Y por lo tanto, yo tengo una forma de comer, pero no voy por el mundo esperando encontrarme aquello que obviamente, ¿no? Claro, claro. Es así. Y por lo tanto, yo he descubierto cosas maravillosas como el mango, la papaya, y para mí ahora ya, como la traen por aquí, pues como mucho mango, mucho papaya, ¿no? No la conocía y esos viajes tal, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo a la gente que tú come como quieres comer, vive como quieras vivir, pero que no sea un dogma de fe, porque entonces vas a tener problemas. Y, por ejemplo, en este tema que dices de que todas son limitantes,
te refieres a que, bueno, porque separa, ¿no? O sea, tu forma de pensar, pero algunas no son, o sea, yo pensaba al menos que algunas creencias pues te pueden ayudar a, no sé, en situaciones de la vida, o algunas creencias que a lo mejor te empoderen, ¿no? Para hacer algún tipo de cosas. No necesariamente una creencia que te hiciera sentir menos, o ya sabes, porque, bueno, yo acababa de leer que, no sé, el 70% aproximadamente de todo lo que todo el tiempo estamos pensando, pues obviamente es de autosabotaje y toda esta parte, si no es que más, pero mínimo esa parte. Yo pensaba que a lo mejor existía algún tipo de creencia por ahí que nos pudiera ayudar. Si realmente tú quieres ver la verdad de las cosas, tienes que dejar de creer. Ok. Esa es una frase de un curso de milagros. El día que dejes de creer, me verás. Por lo tanto, todas las creencias son limitantes. Sí que es cierto que dentro del mundo dual hay como una jerarquía, ¿no? de creencias con sus vibraciones. Eso es cierto. Tu pregunta tenía ese contexto y yo lo he entendido muy bien. Es así. Y de hecho, el paso para llegar un día a despertar, ¿no? Que cada uno llega en su momento y no tengo ni idea cómo va, unos van más lentos, otros más rápidos. Lo importante es que tú, en definitiva, eres consciente de que tienes unas creencias. Esas creencias, muchas son introyectadas cuando eres pequeño o las has recibido de tus ancestros. Bien, no pasa nada, pero no te peleas por ellas, no vas a la guerra por ellas, ni muchísimo menos, ni juzgas a los demás por tus creencias. Esto es muy importante. Cuando dejas de juzgar, tú lo que tienes delante te puede gustar o no, pero eres consciente de que si tú estuvieras en el otro lado, bajo la tesitura de la persona que criticas, segurísimo que harías exactamente lo mismo que hace el otro. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas como son. Yo, gracias a Dios, he aprendido eso. Viajo por el mundo, conozco muchísima gente y pienso que precisamente el hecho de que yo cuando llego a un país, al que sea, lo primero que hago es preguntar las cosas que veo como si fuera un niño. Oye, ¿para qué eso se pone así? ¿Y para qué eso se pone así? Y tal y cual. Porque yo quiero comunicarme con las personas. No voy a ir con mi mapa mental buscando, ¿no? Por lo tanto, ya estoy haciendo un ejercicio. Entonces, claro, me comunico. Y para poderte comunicar, tienes que ser flexible mentalmente y respetar profundamente las libertades de los demás, porque siempre y cuando estas no te perjudiquen en tu vida, claro está, pero siempre hay que respetar las libertades de los demás. Y entonces las creencias, por muy elevadas que sean de vibración, al final siempre son barreras mentales, siempre son barreras. Y es cierto, como tú decías, Valeria, que hay creencias muy limitantes, muy estrechas y creencias mucho más amplias, eso es cierto. Pero al final no dejan de ser creencias. Por tanto, el primer trabajo que tenemos que hacer es flexibilizar nuestras creencias. No tienes que dejar de ser aquello que tú piensas que eres, pero con la conciencia de que aquello que piensas que tú eres, no eres. Tú no eres eso que tú piensas que eres. ¿Entiendes? Okay. Tú puedes comer así, tú puedes tener un tipo de relaciones sexuales, tú puedes ser bigamo o no lo puedes ser, tú puedes ser asceta, eso da igual. Pero nunca te olvides que eso sí que casi te lo puedo asegurar, que tu forma de vivir, el 97% de tus actos que crees que escoges libremente son programaciones. Y ahora estoy parafraseando a Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, ¿no? Nunca te olvides de que tu forma de ver son programaciones. El 97% de nuestra psique es inconsciente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, si queremos ampliar la parte consciente, tenemos que empezar a permitir que esa parte inconsciente se manifieste en nuestra vida para podernos saber qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que podemos trascender. Eso es muy importante. Realmente eso es el trabajo que hacemos en Bioneuroemoción, ¿eh? Llevar la libertad del bienestar emocional es llevar a la persona a que es libre de escoger su vida, pero ante todo evitará juzgar la de los demás. La de la comparación, la de sentirte mejor, la de sentirte que lo que tú haces es mejor que lo que hacen los demás. Esto no es cierto, eso es excluyente, eso es conciencia dual, eso es problemas, esos son problemas, hijo. Totalmente de acuerdo, sí, sobre todo que te digo, ahora se ve mucho que cada quien defiende mucho su corriente y entonces cuando a mí me preguntan, ¿y tú qué opinas de esta? ¿Y tú qué opinas de esta? Digo, pues la verdad es que mientras sea algo que promueva juzgar o creer que tengo la verdad o rechazar, pues ya de entrada yo creo que ya me sentiría yo incómoda. Entonces no puedo decir porque igual yo también siento que
mis hábitos van cambiando constantemente. En un año no consumía nada de proteína animal, el siguiente año ya lo hice, después no. Yo digo, yo creo que todo va cambiando, o sea, mis hábitos, mi vida, todo va cambiando, entonces no puedo casarme con algo, ¿no? Como mencionas tú, y yo creo que ahí está el trabajo diario, ¿no? En ser más flexible, pero en este mismo trabajo, y lo pregunto a modo personal, cuando uno quiere ser más consciente, yo obviamente se me hace más sencillo cuando puedo hacer presencia, cuando estoy con mis hijos, y así se me hace más sencillo que no estén operando obviamente mis programaciones o toda esta parte inconsciente, porque trato de estar aquí y no perderme en mi mente, pero obviamente eso se me dificulta de repente, que con el trabajo, que llegando aquí, que etcétera, y en ese momento empiezan, como dices, todas las programaciones automáticas a funcionar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo a veces me tengo que poner una alarma, me escribo algo, bueno, algo para que me saque de ahí, pero ¿qué recomendarías tú para poder regresar a esta parte en donde nos acordemos de la ilusión, donde nos acordemos de estar aquí? Primero, ante todo, no te juzgues jamás, ni pienses ni te sientas culpable, porque la culpabilidad es una argucia del ego para no hacerte evolucionar, ¿eh? O sea, la culpabilidad te impide, el ego te convence de que tienes que hacer cosas para ser mejor y luego te recalca que no las haces mejor, que por lo tanto eres mala o eres buena. Sí. Atención a eso, ¿no? Primero vamos a tener conciencia de una cosa. Si tú quieres conocerte a ti misma, si tú realmente quieres saber para qué tú tienes ciertas reacciones o te comportas de ciertas maneras o te encuentras con ciertas personas o con ciertas experiencias, en bioneuroemoción este es el hecho diferencial en que realmente profundizamos. Vamos a buscar el ambiente emocional donde tú has crecido, porque, como diría Bruce Lipton, nos diría que aquello que decimos los padres, cuando nuestros hijos son pequeños, de los 2 a los 6 años, que están en una especie de trance hipnótico porque su mente está en delta y teta, todo aquello que decimos se convierte en verdad, en verdad. Y estos programas son muy complicados de deshacer mediante razonamientos. La persona tiene que entrar en un estado de comprensión, ¿no? Por lo tanto, tú te darás cuenta que muchas veces dices cosas a tus hijos que a su vez tú oíste que los dijiste, ¿no? Claro, claro. Es así, cuando tú te encuentras teniendo una reacción, vamos a suponer, un enfado, ahora voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú ves que tu hijo o tu hija hace una cosa y tú te sale un enfado, ¿no? Sí. Y, bueno, como diría David Taylor Hawkins en su libro de Harry, acepta tu enfado, porque no hemos de reprimir las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, todas son perfectas. Si ese enfado está hablando de ti. Realmente tú no estás reaccionando contra lo que está haciendo tu hijo o deja de hacer. Está reaccionando tu programación. Claro. ¿Dónde tú has visto eso o dónde tú te han dicho eso? Por ejemplo, yo he oído muchas veces, cuando vivíamos en mi familia, pues no era muy boyante económicamente, mejor dicho, no lo era nada. Y a veces cuando hacías un pequeño exceso, y un pequeño exceso podía ser que un niño a media tarde cogiese una banana y se la comiese, y viniese mamá y te dijera, no puedes comerte la banana porque es para los postres de cenar, ¿tú qué crees? ¿Que el dinero se coge en los árboles? ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, ya te ponen una creencia limitante muy grande. O sea, conseguir el dinero... Bueno, en aquella época los árboles daban frutos y uno podía casi acceder fácilmente a los frutos, ¿no? Es como que el dinero no es fácil de conseguir. Y eso parece una tontería, pero eso marca tu vida. Llega a marcar tu vida que te puedes conformar con trabajos que te paguen menos de lo que tú vales, porque tú piensas que ganar mucho dinero o ganar dinero es difícil y no eres consciente de eso, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta de que una forma que nos damos cuenta nosotros es cuando repetimos experiencias. Cuando una cosa se repite, ahí tenemos una creencia bloqueante, ahí tenemos una creencia limitante de verdad. Cuando estamos en consulta y la persona me dice, yo sé que lo que estoy haciendo no tiene sentido, pero tampoco sé para qué lo estoy haciendo, no entiendo para qué estoy aguantando eso. Entonces yo digo, ya hemos encontrado una creencia limitante. Y entonces vamos indagando y nos damos cuenta de que mamá
cuando es mi cliente, era pequeñita, su mamá sabía que su marido la estaba engañando con otra. Y esa señora tenía miedo de quedarse sin sustento porque no trabajaba y aguantaba la historia. Y esa información le pasa a la niña. Y entonces la niña aguanta situaciones que no acaba de entender para qué las está aguantando, cuando en realidad tiene ganar plata y podría vivir libremente, pero está funcionando su programación inconsciente. Ese es el trabajo que profundizamos nosotros, se llama ir a despertar esa conciencia, pero sin ninguna cosa especial, sino que darte cuenta de que cuando tú estás alegre por algo, y esa alegría es como un poco excesiva, o como que hay algo que te deprime o te entristece, y la gente te dice, pero no hay para tanto, cuando estás en esos excesos, cuando repites experiencias, estás frente a tu programación. Es una maravillosa oportunidad de empezar a tomar conciencia de tus creencias limitantes. Cuando las tienes, a la siguiente vez que te ocurra aquello que te molesta, ya no te molestará tanto. ¿Y sabes por qué? Porque ya eres consciente y te habrás convertido en algo que enseñamos. Te conviertes en el yo observador que observa al yo confuso. Antes no había yo confuso y yo observador. Todo era uno. Sí. Ahora tú eres la que se observa a sí misma cuando hay una parte de ti que está confundida. Y cuando observas desde fuera, ves lo que tienes que hacer. Y eso que tienes que hacer solamente lo puedes saber tú. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Esa es la libertad emocional que tanto abogamos y de alguna forma estamos desarrollando. Va mucho más allá del desarrollo de la inteligencia emocional. Nosotros, por ejemplo, estamos evolucionando constantemente. No nos hemos parado en ningún sitio. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no tiene fin. El conocimiento, no hay un límite de conocimiento. Oye, Enric, ¿y cómo le hacemos para cambiar estas creencias? O sea, ¿cómo, ya una vez que nos hacemos conscientes, primero, cómo identificarla? Porque no te está saliendo bien, porque te está costando trabajo, porque te genera algo que no te gusta, ¿o qué? Las creencias limitantes. Bueno, primero decirte que la palabra cómo no deberíamos de emplearla jamás. Ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Okay. Ken Wilber, en su libro Conciencia sin Fronteras, dice que cuando las personas me preguntan cómo, cuándo y de qué manera, siguen pensando que hay algo fuera que me puede solucionar el problema y seguimos en el problema, ¿no? Pero es lógico esa pregunta y más si estamos en una interlocutoria, faltaría más, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El cómo o el cuándo, de qué manera es como que qué pastilla me tengo que tomar para que eso me vaya bien, ¿no? No hay una solución, o sea, no hay café para todos, no hay la pastilla para todos, no, cada uno tiene su proceso y su información, ¿no? De hecho, determinarlas tendríamos que ser muy observadores de nuestros actos, de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos, de nuestros juicios y sobre todo de nuestras palabras, porque en definitiva nuestras palabras están expresando una forma determinada. Nosotros escuchamos mucho a las personas, no lo que dicen, sino cómo lo dicen. Entonces, la forma como dicen, sabemos que hemos encontrado una creencia limitante, ¿no? Las creencias limitantes básicamente se mueven en tres aspectos. Una es la capacidad, no sirvo, no valgo, a mí esto no está hecho para mí, en los idiomas no sirvo, en los computadores yo tampoco sirvo, no sé, hay muchas creencias. Luego están las creencias que llamamos de merecimiento, ¿no? Es como que esto no me lo merezco, ¿no? Y eso está muy introyectado de pequeño, eso es muy importante, ¿no? Y luego están las posibilidades, dice, no, yo no lo puedo hacer esto porque trabajo mucho o porque estoy muy ocupado, pero estamos como en nuestro mapa mental, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tener plena conciencia de que tus pensamientos, y que se expresan en tus palabras y en tus actos, obviamente, son programaciones y tú puedes, más que cambiarlas, porque cambiar no se puede cambiar nada, pero sí que se puede trascender, okay. O sea, darle una vibración superior, ¿entiendes? Por ejemplo, mi mamá resulta que ha tenido muchos hijos y no los quería tener. Ella creía que los hijos los enviaba Dios, y por lo tanto, si tenía relaciones sexuales, pues las tenía que tener porque era la cruz del matrimonio, y si venían hijos es porque Dios los enviaba. Punto. Claro, eso conlleva automáticamente que esa información la llevan los hijos. Y si hay muchos hijos, unos llevarán una polarización, unos la expresarán de una manera
otros la expresarán de otra y otros la expresarán de otra, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad pues puede haber una persona, una mujer que te diga tajantemente: yo no voy a tener hijos. Y punto. Y tú dices: ¿y por qué? Porque no los voy a tener. Y se queda aquí. No para indagar que esa información ya es limitante, ¿no? No se pregunta para qué yo pienso que no quiero tener hijos. Sencillamente es su verdad. Y eso es que se queda bloqueado aquí. O puede ser lo mismo: yo quiero tener hijos, pero todos los hombres que me encuentro no los quieren tener. Por lo tanto, mi creencia la estoy proyectando fuera y el campo de conciencia me envía personas o que no se comprometen, o que no quieren tener hijos, o en casos ya extremos es que son hasta infértiles, por lo tanto no te dejan preñada ni harta de vino, o sea que no te... Por lo tanto, nuestro inconsciente, en definitiva, lo que intentará es refrendar nuestros programas inconscientes. Por eso, Carl Gustav Jung decía que si no hacemos conscientes nuestro inconsciente, le llamaremos destino. Y eso es muy importante. Por eso, por lo tanto, para reencuadrar tu pregunta, el escenario con el que viven, o sea, el ambiente donde se viven normalmente, las personas con las que se relacionan, la persona con la que convives, padres, parejas, hermanos, son maravillosos espejos en la que tú estás proyectándote constantemente, los estás percibiendo de una forma determinada y eso te permitirá conocer tu programación inconsciente, que puede tener dos polaridades, o de aceptación o de rechazo, o sencillamente que te enamoras de alguien, que resuenas con alguien que precisamente tiene tiene tu complementariedad inversa, o sea, que por ejemplo, tú puedes ser una mujer donde tienes un padre alcohólico, vamos a suponer, y te enamoras de hombres astemios, totalmente astemios, o te enamoras de hombres que también tienen problemas con el alcohol. Por lo tanto, tú estás buscando personas no para repetir el problema, o sea, no para padecer el problema, sino para trascenderlo, para dar soluciones que tus padres, en ese caso tu padre, no pudo o no supo hacer. Y muy probablemente, porque sabemos por experiencia, este hombre puede haber tenido una madre muy sobreprotectora y tenía un padre muy ausente, y por lo tanto la madre lo sobreprotegía mucho, por lo tanto me lo convertía en un inmaduro emocional. Y nuestra experiencia nos ha demostrado que personas inmaduras emocionalmente se frustran muy fácilmente frente a las adversidades, y por lo tanto se refugia en un hábito para salir o ahuyentarse esa historia. Al final, tú, que estás observando eso, dices: si este que tengo delante es un inmaduro emocional, yo también soy una inmadura emocional, y por lo tanto voy a buscar qué información he recibido para tal. Entonces eso se llama autoindagación. Cuando uno empieza a autoindagar sin juzgarte y sin juzgar lo que ves, entonces estás aumentando tu nivel de conciencia automáticamente, Valeria. Por lo tanto, no hay cómo, no hay un cómo, es un cambio de vibración. Es cuando tú ya dejas de juzgar algo, cuando tú dejas de culpar algo, cuando tú dejas de proyectarte en los demás como la causa de lo que te está ocurriendo, ya has cambiado tu nivel de conciencia. Y cuando tú cambias tu nivel de conciencia, percibes de otra manera. Y si tú percibes de otra manera, por lo tanto, tu estado emocional cambia. Y como nos enseña la ciencia, cuando cambiamos nuestra percepción, en 2 horas cambiamos nuestra neurología. Y si cambia nuestra neurología, cambia nuestra biología. Por lo tanto, es muy saludable, es muy bueno para el cuerpo y para la mente no juzgar a los demás, sino comprender que esos juicios, en definitiva, hablan más de mí que no de la persona que estoy haciendo el juicio. Aquello que me molesta, aquello que me desagrada realmente, no que no me guste, no estoy hablando de que me guste, tal, no, sino aquello que realmente me disguste o que me altere, o por un lado o por otro, es una resonancia mía. Aquí se podría resumir un poco el cómo, que no es un cómo, sino es una forma de vivir, es una forma de desarrollar tu conciencia, es una forma de darte cuenta que tu percepción siempre está hablando de ti y no del otro. Y eso es conciencia de unidad. Por eso enseñamos a desarrollar esa conciencia de unidad que está en nosotros, no está fuera, no es un logro. Esa capacidad de autoindagarse comprendiendo que el otro siempre es un espejo, que no me voy a justificar hablando del otro, que cuando tenga que hablar de un problema hablaré de mí con relación al otro y no del otro con relación a mí, y comprender que me estoy proyectando. Y entonces entenderé que si estoy con aquella persona o en aquella situación, allí hay una maestría
que yo tengo que desarrollar en mi persona. O sea, mi inconsciente me ha llevado a vivir ciertas experiencias con ciertas personas para poder conocer qué creencias limitantes tengo en mi vida que me hacen repetir esas experiencias. Y luego, vive como quieras. Si quieres seguir viviendo igual, sigue. Y si quieres cambiar, también. Pero lo harás sin resentimiento y estarás en paz contigo misma, contigo mismo. Y eso es lo que llamamos libertad emocional y que lleva al bienestar personal. Bien, en esencia te acabo de poner la esencia de lo que enseñamos nosotros. Sí, no, pero es cierto. Yo creo que eso que mencionas a mí me encanta. Alguna vez lo leí, no recuerdo dónde, pero que dice que sí, o sea, la paz realmente es el termómetro, ¿no? Decides en lo correcto o lo incorrecto. Y en la parte de juzgar, yo lo he visto muchísimo en mi vida. Antes me encantaba, obviamente, juntarme con amigas y bueno, pues se trataba de eso. Y conforme he podido observar eso, porque para mí era muy natural, porque yo lo veía siempre en mi casa, era pues normal y entonces lo hacía normal y hasta se sentía rico y todo. Y conforme lo he hecho, obviamente al principio me costó mucho trabajo, porque pues se siente rico y al principio me costaba mucho trabajo. Sí veo mucha diferencia, no desde cómo lo siento como beneficio a mí, sino sí veía que siempre decía algo que realmente yo pensaba, no sé si necesariamente de mí, pero o me hubiera gustado, pero entonces mejor lo avientas como para que, no sé, como para menospreciar a la otra persona y tú sentirte superior, vamos, como que siempre está teñido, ¿no? De algo obviamente personal. Y te digo, yo desde que escuchaba tus videos y ver bueno, leí todos tus libros, y cuando los he leído y también los que recomiendas de dejar ir y así, siempre he visto esta parte tan importante como es esta parte de que si no me gusta, obviamente con el tono que le das de que te molesta, o sea, realmente te produce una molestia excesiva, o sea, no nada más algo que no te guste, que bueno, sería una opinión, pero algo que te moleste, ¿por qué necesariamente te proyectas tú? Porque luego sale pero ¿por qué si me molesta, no sé, un violador o alguien que golpea un perro, eso no lo hago yo? ¿Cómo podríamos ver esto desde no un tema dual, sino realmente mucho más profundo? Todas esas preguntas son duales. Claro. Mira, un curso de milagros te dice muy claramente lo siguiente. Te dice, hijo mío, si yo te diera todos los factores que rodean a una situación determinada y te pidiera que las juzgaras, tú me dirías, no puedo. Es así de simple. O sea, obviamente la violencia no es buena para nadie. Pero el problema no está en la violencia, no se va a erradicar poniendo a la gente en la cárcel. La violencia desaparecerá cuando no seamos violentos con nosotros mismos. Realmente esto es lo que importa. La pregunta es, ¿en qué me violento yo a mí mismo? Eso es muy importante. ¿En qué me violento yo a mí mismo? ¿En qué yo me estoy faltando el respeto a mí mismo? Porque nunca nos olvidemos que la dignidad empieza por el respeto a uno mismo, ¿no? ¿En qué yo me estoy faltando el respeto? Entonces, las personas que no entienden eso, yo les digo, pues muy bien, háblame en qué ambiente emocional vivías cuando eras pequeña. Y en un tanto por ciento muy elevado había mucha violencia. Pero la violencia no son solamente gritar y golpear, sino la violencia también es sobreproteger, la violencia también es no prestar atención, ¿me entiendes? O sea, hay muchos tipos de violencia. Por lo tanto, la violencia tiene 1000 caras y se expresa de 1000 maneras también. Entonces, obviamente, si el mundo es violento, es porque el mundo una parte del mundo cree que tiene razón y quiere cambiar a la otra parte. Y eso es violencia. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si tú tienes un marido maltratador, obviamente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú procurarás ponerte a salvo, procurarás no culpabilizarlo a él y entonces viene la pregunta lo que responde a tu pregunta, que es, ¿para qué yo estoy viviendo esta experiencia? Y puedo elegir o convertirme en víctima o convertirme en maestro. Cuando yo me hago esa pregunta, ya no estoy proyectando ningún juicio, sino que estoy dándome cuenta de que esa situación, mi inconsciente la ha escogido. Y la ha escogido no para sufrirla, sino para despertarme y trascenderla. Por lo tanto, si mi madre
su marido la pegaba. Si mi abuela, su marido la pegaba. Y yo tengo un marido violento, yo llevo esa información. Pero yo tengo la oportunidad de hacer aquello que mi madre o mi abuela o mis mujeres del clan no pudieron o no supieron hacer. Esto es, automáticamente, es cuando realmente te conviertes en un salvador, porque esa información que tú trasciendes no solamente te afecta a ti, sino que también repercute en tus ancestros, en esa conciencia universal y sobre todo en tus descendientes, porque al final tú te puedes encontrar que si tú no haces nada, puedes tener un hijo que sea igual de maltratador, o puede ser una hija que realmente no se quiera casar, que sea, en fin, que haga cosas raras. Es que al final siempre acabaremos viendo. Por lo tanto, no juzguemos y hemos de pensar que siempre, obviamente, hay cosas que son como que solamente mira, lo que pasa en el mundo solamente demuestra el nivel de conciencia que tiene el mundo. O sea, ni más ni menos. El mundo que si queremos cambiarlo, no hemos de cambiar el mundo, hemos de cambiar nuestra conciencia, y a la medida que cambiamos nuestra conciencia, cambiará nuestra realidad. Pero eso ya estamos hablando de conciencia cuántica. Pero esto es así. Lo que decían los grandes maestros como Buda, todo está interconectado, todo está relacionado, y aquello que te molesta de los demás está en ti. La conciencia cuántica nos está diciendo que, en definitiva, el mundo, lo decía Max Planck. Max Planck decía: yo no te puedo asegurar que las leyes de la física, las matemáticas que rigen hoy en día este universo vayan a regir el día de mañana el universo. Y tú dices, ¿mande? Dice, porque lo que importa es la conciencia. Y lo que estaba diciendo Max Planck es que si cambiamos la conciencia, cambiaremos nuestro mundo y cambiaremos nuestra realidad. Por lo tanto, no juzguemos aquello que nosotros también estamos creando. Obviamente, en el mundo que vivimos hay personas que tienen un nivel de conciencia y personas que hay otro nivel de conciencia. Me molesta un poco emplear esa palabra de nivel porque es muy dual, pero estamos en un mundo dual, ¿no? Yo siempre digo que todos tenemos la máxima capacidad, que es la conciencia de unidad, y que todos tenemos que desarrollar esa conciencia de unidad. Pero unos irán más rápido y otros irán más lento. Si realmente tú estás despertando, lo que vas a evitar es hacer ningún juicio, porque donde tú te encuentras o aquello que tú juzgas, tú también habías estado antes allí. También habías estado en ese nivel de conciencia. Y eso se llama compasión. Por lo tanto, estamos hablando de que tu acto de observar, tu forma de ver el mundo, está determinando la forma de ver el mundo. Porque mira, aunque tú y yo estemos separados por kilómetros de distancia, tu inconsciente y mi inconsciente no lo ve así. Para mi inconsciente, para tu inconsciente, tú y yo estamos muy cerca. Tan cerca como que no percibe que estamos separados. No existe esa separación. Por lo tanto, tu forma de ver, como me ves a mí, o como yo te veo a ti, yo estoy afectando a tu conciencia y tú estás afectando a la mía. Y por lo tanto hay una comunicación. Y eso es así, nos guste o nos disguste. Y por lo tanto, eso es muy importante. Si tú cambias tu percepción, por ejemplo, con tu jefe, si tú tienes un jefe que crees que no te respeta y que no te valora, párate un segundo y pregúntate, ¿en qué no me valoro? ¿En qué no me respeto? Para que la vida me traiga esa experiencia, ¿no? Pero no voy a caer en la trampa de que tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de marido, tengo que cambiar de mujer. O sea, que en definitiva nos estamos resistiendo constantemente a tomar conciencia de que aquello que lo estoy viviendo no está separado de mí, sino que forma parte de mí. Si tú y yo estamos hablando, está clarísimo que hay una información, hay una resonancia que permite que tú y yo estemos hablando, porque si no, no estaríamos hablando, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, es así, Dios los cría y ellos se juntan, claro está, ¿no? Eso sí, yo no pretendo convencer a nadie, Valeria, eso lo sabes, lo has oído muchas veces. Yo estoy aquí, te explico mi experiencia, que experimenten por sí mismos, que realmente empiezan a hacer algo muy simple. Mira qué simple que es un ejercicio. En tu vida cotidiana, busca las personas que hacen algo que te molesta mucho y observa. Si tú solamente te quedas en lo que te molesta a aquella persona, tú al final solamente verás aquello de aquella persona. Por ejemplo, tu padre grita y yo te pregunto, ¿qué tal tu padre? ¿Es un gritón? No, tu padre no es un gritón. Tu padre grita y también es muchas más cosas, ¿no? Y si empiezas a comprender que tu padre grita y para qué grita y qué es lo que te molesta y empiezas a darte cuenta de que realmente tú también formas parte de eso y tú también llevas esa información, es muy probable que tú o seas una gritona o tengas un marido que también grita como tu padre, que eso también lo hemos visto muchas veces. Al final todo lo vamos repitiendo y en la medida que yo voy tomando conciencia de eso, mis creencias se van manifestando,
yo les estoy reblandeciendo, estoy comprendiéndome a mí y automáticamente comprendiendo a los demás, o comprendiendo a los demás y automáticamente comprendiéndome a mí. Y eso, obviamente, permitirá algo muy importante, que nos comuniquemos, porque para podernos comunicar, yo te tengo que respetar. Pienses lo que pienses, creas lo que creas. Y tú a mí, si tú no me respetas a mí, no habrá nunca comunicación. Y si tú quieres imponer tu verdad o yo la mía, tampoco habrá comunicación. Por lo tanto, el mundo, vamos a empezar, si todos empezásemos por qué relación tengo conmigo mismo, cómo me hablo, qué me digo cuando me miro al espejo, porque yo hay mujeres, por ejemplo, que se miran al espejo y se ven con unos kilos de más y se llaman vaca burra, ¿no? O gordinflona, o vete a saber el qué, ¿no? Y te estás maltratando, entonces no te extrañe que te encuentres con lo que te encuentres, porque si tú ya empiezas a no valorarte y a despreciarte, es lo que al final acabarás encontrando en tu vida, que es lo que siempre digo, ¿no? O sea, tu vida es un reflejo de ti mismo o de ti misma, ¿eh? Y, por ejemplo, este tipo, Enric, de lo que dices, de lo que nosotros mismos nos decimos todo el tiempo, que nos estamos hablando todo el tiempo y todo el tiempo nos estamos escuchando, esto viene entonces de todo lo que escuchamos en este periodo que también mencionabas a Bruce Lipton, o sea, de todo este periodo de hipnosis, digamos, que tuvimos para poder aprender a desarrollarnos o desenvolvernos en este ambiente y que, bueno, desafortunadamente a veces se llena con programas pues diferentes a los que a lo mejor se tenían planeados, pero toda esta programación que tenemos entonces viene obviamente de los primeros años. ¿Y qué pasa con las situaciones que pasan después? O sea, que te suceden, no sé, en la adolescencia, en tu primer trabajo, etcétera. ¿Esto también se fija así de fuerte? Mira, lo que a ti se te presenta en tu vida cronológica son la manifestación de esos programas inconscientes siempre hasta que tú no te empieces a despertar. En la medida que tú empieces a dejar de identificarte con es que yo soy así, es que, ¿entiendes? Cuando dejamos de caer en esas simplicidades y empezamos a autoindagar un poquito más, es cuando realmente estamos cambiando nuestro futuro. Si no, nuestro futuro será la repetición de lo que fue un pasado. Por eso el pasado y el futuro siempre es lo mismo, porque seguimos pensando igual, seguimos opinando igual y seguimos haciendo las mismas cosas. De hecho, no cambiamos, sino que seguimos pensando que aquello que me molesta... Mirad, yo ya he visto, tengo muchos años de experiencia en eso, he visto miles de casos y todo se repite más que una sopa de ajos, ¿eh? O sea, la gente repite constantemente sus programas. Pero el problema está que yo me resisto a aceptar, atención a lo que digo, yo me resisto a aceptar que aquello que me molesta fuera está en mí. Y entonces empiezo a darme explicaciones como, por ejemplo, tengo un mal karma, es la cruz que Dios me ha enviado, habré pisado una mierda de gato, habré pasado por debajo de una escalera, me han hecho no sé qué, tal y cual. No, es mucho más simple, es mucho más simple. Mira qué fácil que es. Cuando una situación se te repita más de 2 veces, aquí hay una programación inconsciente. Y es así de claro. He visto cosas increíbles, cosas que parecen hasta mentira. Han venido mujeres a mi consulta que me han dicho, Enric, ¿cómo puede ser que yo siempre me enamore con los mismos tipos de hombre, que solamente les cambia el nombre, que son iguales? Digo, porque estás en resonancia con un varón de tu clan familiar que hizo algo que las mujeres padecieron o sufrieron y si tú lo vives, no para sufrirlo o para padecerlo, sino para darle un sentido que las otras mujeres no pudieran o no supieran hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tengo un padre alcohólico y entonces yo soy astemio, o me dedico a la enología, y hasta mi vocación está programada en eso, ¿no? Es que lo que nos decía Carl Gustav Jung, y Freud también decía lo mismo, dice, todas las situaciones de mayor sustantividad que han vivido nuestros ancestros no se pueden perder. Nunca nos olvidemos, Valeria, que somos información. La información ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, nosotros vamos a vivir esa información, esa programación. Pero también voy a decir algo muy importante para que todo el mundo se quede calmado y tranquilo. Ciertamente nosotros estamos viviendo nuestras programaciones inconscientes. Ciertamente eso es así. Ciertamente es así. Esto no es bueno ni malo, sino son oportunidades para darle otro sentido a esa experiencia. Eso es muy importante. En la medida
que yo voy tomando conciencia de que las experiencias que yo repito en mi vida no son fruto de la casualidad o de la mala suerte, sino que es una sincronicidad, que es una resonancia y que habla de mí, yo voy a bendecir a la persona que tengo delante porque me está permitiendo conocerme a mí. A eso se llama el efecto espejo. Y que también explica un curso de milagros. Dice, alégrate de tener tantos espejos a tu alrededor que te permitan ver, conocerte a ti mismo, que sin ellos no podrías saber quién realmente eres. Por lo tanto, no solamente es importante lo que yo estoy proyectando de lo que me gusta o me disgusta de los demás, sino qué proyección yo estoy recibiendo de los demás. Si yo estoy recibiendo una proyección concreta de diferentes personas, yo, si soy inteligente, emocional, cogeré esa proyección y me preguntaré, ¿qué estoy proyectando yo para que la gente realmente esté diciendo eso? ¿Qué información estoy yo manifestando para que la gente vea esto en mí? No lo voy a juzgar ni me voy a juzgar, pero empezaré lo que se llama la autoindagación. La autoindagación, la clave es no tengas prisa, no tengas ninguna prisa. Porque eso va a durar toda tu vida y por las vidas que tengas. Porque hay tanta información acumulada en nuestro inconsciente que no nos acabaremos nunca por vidas que hay. Se le llama un mar ignoto. De hecho, Carl Gustav Jung nos dice que si para que tú puedas atravesar el guardián del umbral, que es la sombra, para que tú puedas atravesarlo, tienes que atravesarla. El guardián del umbral te dejará pasar siempre y cuando tú tengas una mente inocente. Una mente que no juzga. Porque en el mundo que vivimos, Valeria, siempre estamos percibiendo. No podemos dejar de percibir. Siempre nos estamos percibiendo y siempre nos estamos proyectando. Eso no se puede evitar. En ese mundo siempre estamos percibiendo. Lo importante es que una persona que desarrolla la conciencia de unidad entiende que su percepción habla de ella, no habla del otro. Obviamente, si alguien está pegando a un perro, eso para mí no está bien. Y haré todo lo posible para que el perro se proteja. O dicho de otra manera, por ejemplo, parece mentira que en el siglo que estamos viviendo todavía se cuestione la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Que sí, que se habla, pero que no se lleva a la práctica. Pero las primeras personas que lo tienen que poner en práctica, ¿quiénes son? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Entiendes? Porque el cambio, no puedes esperar que cambien los demás. Tienes que hacerlo tú. Es así. El cambio siempre está en ti. Y ciertamente en el mundo que vivimos, el cambio a veces conlleva dolor y enfermedad. Pero forma parte del mundo dual, que en definitiva es así, es así. Pero en la medida que tú empieces a respetarte, en la medida que tú empieces a valorarte, en la medida que tú no permitas cosas que inconscientemente permitieron tu madre o tu abuela, por ejemplo, en esa misma medida te darás cuenta que tú estás, por ejemplo, viviendo con un hombre que no te trata bien, porque tu madre vivió con un hombre que no te trataba bien y la abuela con un hombre que no te trataba bien, y tú vas a poner los puntos encima de la I, pero sin juzgar, y le dirás, muy bien, gracias bonito por estar en mi vida, porque has permitido poner en práctica lo que yo tengo que trascender. Vete con tu mamita, que yo me iré a hacer mi vida sin resentimiento y en paz. O, sencillamente, la persona cambia y resulta que sois dos personas diferentes, ¿no? Puede pasar de todo, por lo tanto, pero no caes en la trampa de la condenación. Y repito, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona asesina, hay leyes duales para ponerla en la cárcel. Pero esas personas luego tendrían que ser recuperadas a nivel emocional, para buscar qué traumas vivieron o dejaron de vivir. Hay cosas realmente horrorosas, horrorosas que realmente te ponen la piel de gallina, ¿no? Por ejemplo, hombres que están violando a sus hijas, etcétera, etcétera. Pero luego resulta que este hombre, se sabe, se mira, cuando era pequeño su mamá le pegaba, le humillaba, tal. Si yo te he dicho antes que lo que hemos vivido de pequeños marca nuestra vida, imagínate cómo va a desarrollar. En Netflix hay una película que se llama Mindhunter, que es Cazador de Mentes, donde son casos reales, donde hay hombres que son psicópatas que matan a las mujeres. Pero al final no están matando a aquella mujer, están matando a su madre. Pero eso no quiere decir que este hombre no haya que meterlo en la cárcel o no haya que darle un tratamiento.
pero no hay que juzgarle. No hay que juzgarle porque él está expresando una violencia que ya le marcaron de pequeño. Eso se llama compasión. Eso se llama, es entender que aquel hombre, pues, como tantos, han vivido una violencia. Y esa violencia se acaba expresando. Hay una película muy bonita también que se llama La cabaña, no sé cómo se llama en inglés, también viene a ser lo mismo, ¿no? Cuando comprende que lo que pasa, que no puedes juzgar, ¿no? Y el problema, cariño, es que siempre estamos juzgando. Lo hacemos automáticamente. Y cuando te das ese tiempo, cuando realmente lanzas un juicio y te paras un segundo y dices, vamos a ver, keep calm, tómatelo con calma. Vamos a ver qué hacemos aquí. Automáticamente bajas la vibración, bajas la fuerza y puedes darle otro aire. Eso es la parte que enseñamos que se llama autogestión emocional. O sea, hay un impulso que se dispara por esos programas inconscientes. Yo estoy viendo un hombre que grita porque en mi inconsciente mi padre era un gritón. Y entonces, cuando veo un hombre que grita, es como que me altero muchísimo, ¿no? Cuando yo tomo conciencia de eso y me doy cuenta de que mi reacción es por eso, entonces yo empiezo a dar un espacio entre mi impulso emocional y la acción. Y yo puedo apartarme de aquel hombre. Puedo apartarme o puedo tomar una decisión la que quiera, pero no me va a hacer perder el oremus ni juzgarlo ni tal y cual. Es una forma de vivir, Valeria. No es ¿qué lecciones tengo que aprender? Es despertar a la conciencia de unidad. Es día a día, hora a hora, minuto a minuto. Es un hábito. Yo creo que se llama hábitos, ¿no? Tu posgrado. Pues es un hábito, mira, cuadra perfectamente con el título, es un hábito que es tu forma de ver la vida, tienes que habituarlo de otra manera. Obviamente, el mundo es como es, hay sus peligros, hay sus circunstancias y uno tiene que aprender a moverse donde esté. Yo cuando voy a un país, lo primero que tengo que hacer es, bueno, vamos a ver, para evitar problemas, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mira, haz esto, haz lo otro, tal y cual. Bueno, lo hago y punto, ¿no? Y si me encuentro con los problemas, los acepto y a correr. Pero en definitiva, no juzgas absolutamente lo que hay, sino que te adaptas a donde estás y al final uno siempre se acaba encontrando a sí mismo. Perdona que me haya alargado mucho, pero es que es muy importante dejar claro esto, que al final nuestra forma de ver y de percibir es un hábito también. Y ese hábito hay que mejorarlo, ¿no? Así como hay alimentos más tóxicos, también hay hábitos de pensamiento muy tóxicos. Por lo tanto, el primer alimento que deberíamos de vigilar no es el que me como, sino es el que pienso, porque mis pensamientos hablan de mis creencias y mis creencias hablan de mis programas y en definitiva me están hablando de mí y volvemos a donde hemos empezado. Esta es la pescadilla que se mueve a la cola, ¿no? Y por lo tanto, cuando tomas conciencia de eso, no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar de marido, no tienes que cambiar de familia, no tienes que marcharte, no tienes que hacer nada, pero todo va a cambiar. Y de hecho, Jon Kabat-Zinn, uno de los padres de Mindfulness, decía, cuando tú elevas tu conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. Cuando tú elevas tu vibración de conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. No hay que hacer nada. Se te presentarán nuevas oportunidades, encontrarás nuevas personas, en definitiva, todo lo que te encuentres habla de ti. Buenísimo. Es así. Sí, totalmente de acuerdo. No, me encanta porque aparte todo me cae perfecto hoy, o sea, me queda claro que todos los tiempos son perfectos y lo que decías del espejo, yo creo que en la pareja es fundamental, sobre todo que todos los que están escuchando esta parte, porque muchas veces quieren que el esposo cambie, que el esposo haga, que el esposo ahora coma bien o que el esposo ahora... no sé, como que siempre reflejándose o proyectándose mucho en esta parte y lo que has dicho, la verdad a mí me ha caído increíble y a nosotros como pareja, a Mauricio y a mí, que obviamente los dos formamos lo que es Hábitos, nos ha ayudado muchísimo como pareja cuando empezamos a ver esta parte de lo que me molesta realmente no me molesta de ti, ¿no? Y de verdad nos ha ayudado, pero demasiado, no nada más en pareja, sino obviamente con otras personas. Y lo hemos visto clarito, o sea, de verdad, como te decía al principio, y lo digo de corazón, lo vivimos, o sea, todo esto que mencionas, lo vivimos constantemente, lo vemos, o sea, vemos cómo realmente está en la vida de cada quien, pero sí el paso de darte cuenta que percibes, que es una interpretación, que son tus lentes, que son tus programas, yo creo que ese es el paso, ¿no?, de despertar, ¿no?, o sea, de poder darte cuenta
de que realmente pues no es tu verdad, no tienes la razón, hay todo un contexto en todas las situaciones y que mientras no le pongas todo como que todo este desbordamiento emocional, pues puede quedarse simplemente en si te gusta, si no te gusta, o sea, en una simple opinión que, bueno, yo creo que todos podemos tener este tipo de opiniones y decisiones. Entonces, queda perfecto. Mira, Valeria, con lo que tú estás diciendo ahora mismo, voy a casar un ejemplo muy simple, ¿no? Estoy en una clase y le pregunto, vamos a ver, a usted, señorita, ¿qué es lo que más le molesta de su pareja, no? Y me dice, toda seria, me molesta muchísimo que cada día le tenga que decir lo que tiene que hacer. Encima, no lo hace y cuando nos vamos, luego hace lo que quiere o lo hace más tarde. Muy bien. Yo digo, pues bien, si eso te molesta tanto, y eso puede ser un problema para tu relación de pareja, una cosa tan inocua, pero que realmente te altera tanto, ahí tenemos una programación inconsciente. ¿Me puedes decir qué le decía tu madre a tu padre? Y hace, ándale, le decía lo mismo. Y lo aprendiste desde pequeña. ¿Lo ves? Y tú haces lo mismo. O sea, es como que, aunque tu marido está haciendo lo que tenga que hacer, tú tienes que decirle lo que tiene que hacerle porque lo has aprendido de pequeña. Pues ya está, no tuvo que hacer nada más. Ahora, cuando ve a su marido que está en la cama o en el sofá y le va a decir, controla el impulso, se da ese espacio-tiempo y se ríe. Y le dice, oye, cariño, si te va bien, lo haces. Y si no, no pasa absolutamente nada, ya lo harás más tarde, ¿no? En definitiva, y a colación con lo que estamos hablando, mira, lo has dicho muy bien, Valeria, tenemos una gran resistencia a aceptar que aquello que más nos molesta está en nosotros. Y esa resistencia, parafraseando a Ken Wilber, decirles algo muy claro. Ken Wilber nos dice, cuando más nos resistimos a aceptar que aquello que nos molesta, por ejemplo, eso que te estoy explicando, esa tontería, está en ti, llegas a crear un vacío en tu psique que se convertirá en un síntoma físico. Atención a lo que estoy diciendo. Atención. Por lo tanto, si yo sigo proyectando que tú tienes que solucionar eso, que tú tienes que solucionarlo, y yo sigo haciendo eso, llegará un momento que mi inconsciente ya dejará de proyectarlo fuera y lo somatizará dentro. Eso ya lo decía Ken Wilber en el año 1981, 80 y tantos, que yo tengo sus libros desde el 91, y ya decía eso y eso a mí me impresionó. De hecho, esa frase a mí me cambió mi vida, ¿no? Porque me di cuenta de que, poner otro ejemplo, viene una mujer que tiene un grave problema de estómago, creo que tenía un cáncer, no sé qué tenía, y le digo, ¿y eso cómo así? Dice, yo ya sé cuándo me pasó. Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿qué? Dice, mi marido que se fue al Caribe y se quedó con una mulatica. Y digo, ¿y qué tal tu marido? Y me dijo, el hijo de tal, muy bien, y yo muy jodida. Por lo tanto, resulta que él es el malo y está bien, y tú eres la buena y es la que tienes el problema, ¿no? Digo, este es el gran problema de las personas, que nos ponemos malos y llegamos a decir frases tan lapidarias como, por tu culpa, por lo que tú haces, yo me pongo enfermo o yo me pongo enferma. Y eso es muy cruel. Yo les voy a decir a tus amigas, a tus amigos, cuidaros muchísimo de proyectar la causa de vuestro desasosiego fuera. Está en vosotros, en vosotros. Y cuando yo digo que yo soy infeliz por tu culpa, este es el primer grado de violencia. Te estoy violentando, estoy obligándote que tú hagas aquello que a mí me gustaría que hicieras para que yo fuera feliz. Y esa es la máxima expresión del egoísmo. Y si tú no lo haces, yo voy a hacer todo lo posible para que lo hagas. Y si hace falta me pondré enfermo. Y tal y cual, porque yo te quiero hacer sentir culpable. Y cuando yo consiga que tú te sientas culpable, yo dominaré tu voluntad. Y eso es puro terrorismo mental, pero es puro terrorismo. Y hay que cuidar eso y hay que tomar conciencia de eso. Yo le diría a todo el mundo, mirad, haz lo que quieras, pero cuídate muchísimo de creer que tu vida será mejor si el otro cambia. Porque yo siempre digo una cosa, que me la he inventado yo, que Dios ha puesto una ley que es la siguiente, que es que tú no puedes cambiar a nadie y si lo intentas te vas a poner enfermo, no el otro, sino tú. Por eso está escrito que quien perdona se cura. Quien perdona se cura, porque realmente cuando yo culpo a otra persona, cuando yo proyecto en otra persona la causa de mis problemas, es como que yo me tomo una copa de veneno y espero que se muera el otro. Y eso no puede ser.
Y eso vendría a resumir eso. Por lo tanto, en el otro es nuestro gran maestro. Yo siempre le digo, no vayan a las Indias ni a las Américas a buscar maestros. Normalmente el maestro, el mejor maestro que el campo cuántico les ha enviado, acostumbra a dormir a su lado. O sea, que no vaya muy lejos, que el universo ahorra la energía y no hace que tengas que hacer grandes viajes para hacer no sé qué. Si tú has nacido en México, pues en México tienes tu maestría. Si has nacido en la India, pues en la India tienes tu maestría. Y no hay que hacer grandes historias. Y es muy saludable, obviamente, conocer otras culturas para darte cuenta que hay muchas maneras de vivir, muchas maneras de hacer las cosas y que todas son correctas, siempre que tú estés en paz con ellas, en coherencia con ellas y sobre todo no quieras imponerlas a nadie. Eso es muy importante porque yo solo he vivido. Mis padres querían imponerme un fundamentalismo religioso que el trabajo que me ha dado quitarme toda esa historia, ¿no? Pero al final ahí estoy. Doy gracias a que yo decidí no ser víctima de esto y entonces yo me permito hablar de Dios, me permito hablar de una conciencia cuántica, me permito de entender y comprender que todo es perfecto, pero lo que tenemos que evitar es que los demás hagan aquello que nos gustaría que hicieran, ¿no? Y aquí empieza, creo que el cambio fundamental. Totalmente de acuerdo, Enrique. No, y viene todo lo que mencionas viene mucho ahora a colación con los hijos, ¿no? Porque tenemos que estar bien pendientes de lo que decimos, lo que les decimos, y yo creo que muchas veces caemos en pensar que ellos provocan algo, ¿no? Digo, eso sí nos encargamos mucho mi esposo y yo de decirle siempre de tú no me haces enojar, ni yo te hago enojar, o sea, yo creo que es algo personal y no nada más con los hijos, pero en general saber que somos responsables de nuestro estado emocional, ¿no? Y siempre pensamos que alguien más nos lo hace, alguien más nos hace felices o nos hace molestar o enojar, o es que ya me hizo, yo venía muy bien, pero ya me hizo enojar y entonces ahí perdemos totalmente nuestra responsabilidad y perdemos el control y luego queremos andar comiendo saludable cuando realmente pues cómo te va a caer algo bien si estás no sé, con exceso de estrés, enojado o vives deprimido o algo así por este tipo de falta de control o de autocontrol emocional y entonces te estás dejando llevar por estas emociones. Por eso creemos que es demasiado importante la parte de la bioneuroemoción en todo este camino de los hábitos, porque no nada más son los hábitos en lo que comes. Para mí es todo la alimentación y todo esto, pues obviamente se me hace sumamente importante para nuestra parte física, pero pues no nada más somos eso. Y por eso tratamos de hacer todo el programa en bienestar. Pero si nos puedes contar un poquitito de cómo tú formas a las personas en bioneuroemoción, porfa, para todos los que estén interesados, si nos puedes dar así como brevemente qué es lo que hacen, cómo forman a las personas, si alguien está más interesada, porque obviamente la parte emocional y como dices, la parte mental, ahora sí que es la que manda y la que lleva la batuta como herramienta más que la herramienta del cuerpo. ¿Cómo lo hacen ahí en tu instituto? Bueno, la verdad es que en la plática de hoy, como dicen ustedes, la plática, pues ya he dado muchas pinceladas de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Básicamente la bioneuroemoción tiene como fundamental desarrollar esa conciencia de unidad, eso está clarísimo, y tiene un método que te permite pues poner en práctica ciertos hábitos para que tú vayas tomando conciencia, que no es que esos hábitos sean la panacea, porque al final cada uno va encontrando esa forma, pero sí que es muy importante, enseñamos la autoindagación, eso es muy importante, tomar conciencia, esa disociación emocional, crear una distancia emocional entre la situación que vives y la que estás experimentando, permitirte experimentar las emociones, aunque sean, y notarlas en tu cuerpo, ¿no? Porque realmente están hablando muchísimo de ti, darte cuenta de que esa información que tú tienes, estudiamos muy a fondo también esas resonancias, buscamos información, siempre digo, en qué ambiente emocional viviste cuando eras pequeño, pero si no lo sabes, que puede ser, una pregunta que me hacen es, bueno, es que yo fui adoptado tal y cual, digo, bueno, que ahí llevas una información, ¿no? O a mí me dejaron en una puerta de una casa, ¿no? Bueno, también te dejaron una información, llevas una información de abandono. Al final, si queremos saber qué información estamos llevando, solamente tenemos que observar lo que nos rodea, ¿no? Porque no hemos dado cuenta, enseñamos
cómo la información siempre se complementa. Hay una complementación directa, o sea, que llevas la misma información, haces lo mismo. Hay una complementación inversa, que tú haces una cosa y la otra persona hace aparentemente lo opuesto, y entonces te das cuenta que todo eso está hablando de ti y vas tomando conciencia y tal, ¿no? Enseñamos, vamos a llamarle, como unas maneras de hacerlo, ¿no? Pero al final todo se acaba resumiendo que cuando estés frente a una situación nunca tienes que olvidarte que tú puedes elegir cómo la quieres vivir, que esa información que tú estás viviendo habla más de ti que del otro y que al final cuando tú tomas conciencia de eso, te resulta que los cambios en tu vida vienen solos, eso se llama tomar conciencia, que no tienes que hacer nada, eso es muy importante porque la gente cae en la trampa de hacer conductas, ¿no? O sea, bueno, si tu marido te pega, obviamente apártate, ¿no? Pero apártate y luego pregúntate para qué está. Si yo tengo un síntoma, me pregunto para qué estoy viviendo ese síntoma, qué ha pasado, o sea, enseñamos muchísimo la autoindagación y la autogestión emocional por encima de todo, ¿no? Eso es por encima de todo. Y también tomar conciencia de algo muy importante, como dice Nisa Carey en Revolución Epigenética. Dice que el estado emocional que vive tu mamá los 3 primeros meses de tu vida puede marcarte toda tu vida, ¿no? Por lo tanto, hablar con mamá, si se puede, hablar con papá, hablar desde el amor, desde la comprensión, desde el no juicio, etcétera, etcétera, te libera emocionalmente y te hace más consciente de tus actos. En definitiva, las personas que vienen a estudiar con nosotros y que o hacen consultas, o hacen seminarios, o hacen talleres, etcétera, etcétera, al final siempre decimos lo mismo. Os vais a resistir, os vais a incomodar, os vais a sentir mal, os sentiréis mareados, algunos se marean, vomitan, tal y cual. Digo, eso no os preocupéis porque estáis haciendo un cambio neurológico y por lo tanto el cuerpo se está adaptando a ese cambio neurológico, ¿no? Es como magia, ¿no? Pero al final lo que queremos hemos desarrollado un método simple en apariencia, pero es para un gran cambio interior, ¿no? Y es como si yo llevo una información, esa información resuena, esa información la encontraré delante de mí y esa información se complementará y normalmente si mi marido es así, mi padre es complementario de mi marido y vamos viendo cosas o lo repetimos, ¿no? Y como nos damos cuenta de eso, entonces podemos decidir libremente. Puedo decidir quién quiero ser yo en relación a esto y no voy a caer en la trampa ni de culparme, ni de culpar, ni de ser víctima y al final hacer una pregunta fundamental. ¿Es esto lo que quiero vivir? ¿Esa es la experiencia que quiero tener? Y entonces la respuesta solamente la tiene uno y nadie, no damos nunca un consejo a nadie. Porque los consejos son limitantes. Y al final, cuando yo sí te doy un consejo, voy a darte una proyección, por lo tanto yo te diré, quédate en paz contigo misma, decide quién quieras ser, no te justifiques. Enseñamos a la gente a darnos cuenta de cómo nos estamos justificando constantemente, cómo nuestro discurso es de justificación, cómo aguantamos, como dicen ustedes, pendejadas aquí, cómo aguantamos historias duras, cómo aguantamos serie de cosas y te preguntas, bueno, ¿y para qué yo estoy aguantando eso, no? ¿Quién quiero ser yo con eso? Y cuando uno hace esos cuestionamientos existenciales, se produce un cambio que es lo que la gente me dice, Enric, tus videos me han cambiado la vida. Yo siempre digo que yo no he cambiado a nadie, gracias a Dios, que son las personas que son las que ponen en práctica estas historias en sí mismas y la verdad es que te puedo decir que después de todos esos años mucha gente me ha dicho que su vida ha cambiado y ha cambiado desde el primer momento. Yo les digo, pues felicidades, felicidades tú. No, felicidades a ti, no digo felicidades tú, porque yo te puedo decir que hay gente que me oyen decir esto y se ponen enfermas y hay gente que me oye decir eso y se quedan en paz y se encuentran mejor, ¿no? Al final, Valeria, estamos transmitiendo una información que han dicho grandes maestros, grandes verdades que han estado ahí y quizás nuestro mérito sea conjuntarlas, darle un sentido, darle una vida, llevar esa información a la calle, a las personas sencillas, quitarle ese hermetismo, ese halo de santidad y de especialismo que tanto le gusta al ego. Y cuando empezamos a quitar todo eso nos damos cuenta que en definitiva lo que hacemos es empoderar a las personas, darles el poder, que decidan sus vidas y que procuren no vivirlas desde el victimismo, que acepten, que no se resignen,
sino que acepten la experiencia, porque seguro que hay una gran maestría escondida en ella, y eso me lo ha dicho muchísima gente, ¿no? Al final, yo pienso que formamos maestros para la vida, ¿no? O sea, personas que son dueñas de su vida, personas libres emocionales y personas que fluyen y cada experiencia la toman como una posibilidad de conocerse mejor. Es una filosofía, es una forma de ver y entender la vida, claro está. Buenísimo, pues sí, yo soy de las que se pusieron enfermas y luego mejoraron, así que, pero también que me beneficia muchísimo con todo lo que haces. Yo creo que hay mucho más mérito que eso, porque la verdad es que impactas en la vida de las personas, no nada más de la mía, sino que obviamente en mi cambio, en el de mi esposo y obviamente esto en el de mis hijos, y esto pues se va permeando. Entonces yo, aparte, te digo, de la entrevista, estoy muy agradecida por eso que haces por todos, y sí, efectivamente todos trabajamos el cambio, pero tú lo pones de una forma muy sencilla, de una forma muy clara, muy, pues para los que estamos en la parte dual, muy dual. Entonces podemos entenderlo y podemos pues ir mejorando la conciencia para que cada vez seamos más y entonces cambie un poquito el... Yo solamente les diría a la gente que se respeten, que se quieran, que no se juzguen, que en definitiva todos estamos aprendiendo, todos estamos desarrollando. Si practicamos el hábito de evitar juzgar a los demás, las cosas te pueden gustar, las cosas no te pueden gustar, en definitiva, pero pensemos una cosa, el mundo que nos rodea habla de nuestra conciencia, y si el mundo no nos gusta, no esperemos que cambie el mundo, vamos a aportar nuestro granito de arena. En definitiva, un servidor y todo mi equipo, lo que estamos haciendo es eso, aportar ese granito de arena para que el mundo sea más libre, más tranquilo, y que tomen decisiones conscientes, sabiendo que al primer que deben de respetarse siempre es a uno mismo, ¿no? Está escrito, amar al prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, como a ti mismo. En la medida que te respetes, respetarás. En la medida que tú seas flexible y tolerante contigo mismo, contigo misma, lo serás con los demás. En la medida que te sepas perdonar, sabrás perdonar a los demás. En la medida que tú sepas comprender que cometes errores, comprenderás los errores de los demás. Y yo pienso que estamos desarrollando nuestra plasticidad neurológica y, por lo tanto, entramos en un estado de bienestar emocional que llega a un bienestar físico, en definitiva. Uno se encuentra en la medida en que piensa. Eso, por mucho que hay gente que no le guste eso, pero mis pensamientos siempre están sustentados por unas emociones y por unas creencias. Si soy capaz de cambiar esas emociones, de modificar esas creencias, estaré cambiando mi neurología. Por eso se llama bioneuroemoción. Bio de biología, neuro de neurología, y la clave son las emociones, que son las que mueven todo el meollo. No, Valeria, ha sido un placer. Gracias, cariño, por todo. Igualmente, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que todo que todo empieza por uno mismo, todo siempre hablar de uno mismo. Yo súper recomiendo tu libro, el de Yo Soy Tú. Yo creo que es así como muy resumida toda esta parte. Y muchísimas gracias de verdad también a ti y a todo tu equipo. Todos han sido divinos. Muchas gracias y aquí seguimos al pendiente. Gracias, Enrique. Hasta luego a todos.